Una historia de caminos elegidos y caminos transitados. Ahora, con este título, yo creo que podemos resumir toda nuestra vida, ¿sí? Si uno se pone a ver cuál es el producto de su vida, es un producto de caminos elegidos y de caminos transitados. Cada uno de nosotros ha elegido caminos y los ha transitado, y hoy esos caminos que elegimos y que transitamos nos pusieron en determinado lugar. O sea que somos el producto de esas elecciones y de esos tránsitos a través de esas elecciones. Ahora, los caminos que hemos elegido nos han puesto por delante la posibilidad de tomar iniciativas. Antes de elegir un camino, uno toma la iniciativa de elegirlo, que muchas veces decimos, esta persona no tiene iniciativa. Yo creo que todos tenemos iniciativa. El tema es que a veces la iniciativa está mal enfocada, pero todos tenemos iniciativa porque todos siempre terminamos eligiendo un camino a seguir. Entonces, antes de elegir un camino, siempre elijo o siempre tomo una iniciativa. Después charlamos si el camino era bueno, era malo, era el necesario, no era el necesario. Pero la iniciativa de tomar un camino la tenemos desde que nos levantamos a la mañana. Te levantás a la mañana y tomás la iniciativa, primero de abrir los ojos, que eso es toda una iniciativa. Depende, yo me levanto 6:30 de la mañana, te digo, y que me acuesto bastante tarde a la noche, te digo que es una iniciativa, ¿sí? Abrir los ojos, ¿los abro o no los abro? ¿Sí? Ahí peleo, yo peleo más con eso que con el diablo durante el día, te lo garantizo. Después, ¿cuál es la otra iniciativa? Pongo el derecho, pongo el izquierdo, ¿viste? Uno no sabe ya, porque te levantás medio como que el mundo se te mueve todavía. Y así sucesivamente, todos tomamos iniciativa, todos tenemos iniciativa. Ahora, ¿cuál es el punto central? No tanto decir conmigo, yo tengo iniciativa. O sea, todos tenemos una configuración que nos hace tomar iniciativas, ¿sí? Así que el punto no es, deja de decirte, no tengo iniciativa. Todos tenemos iniciativa. El punto es, ¿en qué? O sea, ¿en qué camino están basadas nuestras iniciativas? Todas las iniciativas siempre estarán orientadas según el camino que decidimos tomar. Toda iniciativa siempre va a estar orientada según el camino que decidimos tomar, porque iniciativa, como recién hacíamos referencia, es el primer paso para iniciar cualquier camino. Podemos definir iniciativa como lo dice el diccionario, si queremos. Proposición, o sea, propuesta o idea que sirve para iniciar alguna cosa. Si bien la predicación de hoy no tiene que ver específicamente con la iniciativa, pero sí la iniciativa tiene que ver con la predicación. La iniciativa tiene que ver con la palabra, porque como decíamos, toda iniciativa tiene que ver con el camino que elegimos tomar. Ahora, toda iniciativa parte de decirle no a algo y sí a algo. O sea, cada vez que encaramos un camino, damos el primer paso, siempre partimos de decirle que sí a algo y que no a algo. Yo, 6:30, digo, no, déjame un ratito más. Y después, sí, me tengo que levantar. No, déjame un ratito más. Sí, me tengo que levantar. O sea, estoy ahí en esa... No se ríen porque ustedes seguro hacen lo mismo. Si no, te levantás a las 12, pero con el que se levanta temprano... el que dice que se levanta temprano y ¡hop! Acá estoy. No, ese es un mentiroso que lo vamos a orar por un espíritu de mentira, ¿sí? Nuestra vida podemos definir que es el resumen de nuestros sí y de nuestros no. Nuestra vida es el resumen de a las cosas que le dijimos que sí y a las cosas que le dijimos que no. ¿Le has dicho que no a muchas cosas? Bueno, caramba, acá la gente es muy... Todo que sí, caramba. Todo a lo que le digamos sí y todo a lo que le digamos no, transitaremos. A todo lo que yo le diga que sí y a todo lo que yo le diga que no,
será lo que elegí transitar. Hacia ahí enfocaré mi iniciativa. Ahora bien, nosotros no podemos evitar o prever determinadas circunstancias. Decí conmigo, circunstancias en la vida van a acontecer. Y hay circunstancias que las vamos a ver venir y hay otras que no vamos a tener ni idea que van a aparecer. Pero que van a aparecer circunstancias favorables y circunstancias adversas, siempre en la vida nos va a pasar. Yo no sé si a vos te pasó, pero de repente está, como dicen allá en Córdoba, lo bien que estaba y de repente, o sea, yo no sé si te pasó, pero de estar bárbaro en un momento y de repente pasó algo que te sacudió todo por completo. ¿Te pasó? ¿Sí? ¿Están acá? ¿Están vivos o son de marfil y son decorados? Estamos bien. O sea, a mí me ha pasado que de repente me encuentro con una circunstancia que digo, ¿cómo llegué acá? Y a veces apareció, ¿sí? La escritura es clara, la tormenta va a venir. El tema es dónde estás parado, pero que la tormenta va a venir, va a venir. Es más, hasta la escritura te dice que te van a dar cachetazo por la vida, sin que vos te lo esperes, ¿o no? ¿Sí? Cuando te peguen, ponle otra mejilla, ¿o no? ¿Qué te está diciendo? Te van a pegar y ¿qué tenés que hacer? Poner la otra mejilla. O sea, vos ahí, ¿qué decís? Sí, lo mato, no, espero. ¿Está? ¿O no? ¿Sí? Están las dos posibilidades. Está ahí, para un lado, para el otro. Ahora, lo que nosotros no podemos determinar es que vengan o no vengan determinadas circunstancias, pero sí podemos determinar cómo reaccionar ante ellas. Yo puedo definir, y esto no es algo que ustedes no sepan, seguramente muchos de ustedes ya lo saben, el tema no es saberlo, sino gestionarlo, implementarlo, vivirlo. Porque cuando viene la circunstancia difícil, vos no te acordás de las prédicas. El tema no es la circunstancia, decí conmigo, el tema no es la circunstancia. El tema es cómo reacciono ante ellas. Y para reaccionar bien, me tengo que entrenar bien. Nosotros tuvimos un año complicado el pasado, y bueno, estamos viendo si nos lo complican de nuevo, ¿sí? O sea, qué bueno sería que podamos estar entrenados para que cuando aparezca la circunstancia adversa, nosotros no tengamos que andar buscando en YouTube la predicación, sino que ya estemos fortalecidos en Cristo para enfrentarla de la manera que conviene. Ahora bien, ante una mala noticia, ante una circunstancia adversa o favorable, siempre va a haber un sí y siempre va a haber un no. El camino que nosotros definamos de antemano hará que yo diga a lo que le tenga que decir que sí, sí, y a lo que le tenga que decir no, no. Por eso el camino siempre es bueno definirlo antes de comenzar, ¿sí? Es raro que una persona normal arranque en una ruta y no sepa para dónde va. Es raro, salvo algún mochilero que anda ahí en la aventura, pero es raro. Juancito, vos que estás con los barcos, vos sabés a dónde vas con el barco, o sea, en el crucero. ¿A dónde te subiste? Y no sé, ¿y a dónde vamos? ¿Qué sé yo? Pues estaba lindo el crucero. No, vos sabés a dónde te va a dejar. Cualquiera que empiece a transitar un camino sabe dónde termina. No debería ser un problema las circunstancias del camino cuando sabemos el camino que estamos transitando. Ahora bien, una buena pregunta que nosotros podríamos hacernos antes de continuar y que nos quede guardada es ¿cuáles son las iniciativas cotidianas que nosotros tomamos? ¿Saben por qué? Porque eso nos va a definir exactamente en el camino en el cual estamos parados. Si yo veo las iniciativas que tomo, yo voy a definir el camino en el que estoy. Y ahí me voy a dar cuenta, si dije demasiado sí, cuando tenía que decir no, y en este camino no me conviene ya estar, o si dije demasiados no cuando tenía que decir que sí, y tampoco me conviene estar en este camino. Pero yo tengo que ver cuáles son las iniciativas que tomo. Eso me define, eso define dónde estoy yo posicionado hoy. Amo al Señor con todo mi corazón. ¿Cuáles son las iniciativas que tomo de lunes a lunes? O de las 0 hasta las 23:59 de cada día.
Eso me va a definir. Amo a mi esposa, amo a mi esposo, amo a mis padres, amo a mis hijos. ¿Cuáles son las iniciativas que tomo? Porque eso define el amor real que puedo llegar a tener. O la porción de amor que estoy manifestando o queriendo entregar. Así que esa es una buena pregunta. Ahora, una historia de caminos elegidos y caminos transitados también nos permite ver que quizás en la vida no hayamos tenido claridad para elegir bien. Porque ¿qué nos pasa a veces cuando estamos sentados ahí y nos predican desde acá? Decimos cosas como esta: si me hubieran dicho antes esto, no hubiera estado donde estoy o no hubiera llegado donde llegué. Entonces las personas empiezan a decir, y bueno, ¿será que son para los que tienen todo solucionado las predicaciones? ¿Será que la palabra de Dios es para los que les está yendo medianamente bien? Entonces las personas empiezan a desclasificarse porque se autodescalifican. O sea, se ponen a la cola, se van, se corren, se van corriendo del lugar porque se van descalificando, porque no se creen capaces para seguir adelante o para cambiar de rumbo, porque enganchan o creen que Dios está enganchando y dice, bueno, los que de acá para atrás les fue mal, problema de ellos, y los que de acá para adelante quieren ser buenitos y lindas personas y todo limpito, vamos. Y no, Dios no se maneja así. Decirle al de al lado, ayúdalo un poquito a sentirse un poco mejor. Quizás no tuviste claridad para elegir bien. Y decirle esto, y eso no es un problema. Quizás alguien en la vida o alguna circunstancia eligió por nosotros. Yo no sé si a vos te pasó, pero alguna circunstancia complicada quizás ha elegido por mí. Como no tenía claridad, la circunstancia me hizo elegir un camino complicado. Y no, eso no evade la responsabilidad personal. O sea, hay cosas que pasan. En la vida hay cosas que pasan y operamos a una velocidad. La vida nos lleva a una velocidad que a veces agarramos la bifurcación incorrecta o agarramos el camino incorrecto. ¿Viste lo que son las autopistas? Hay una velocidad y las personas van a esa velocidad. Los autos van a esa velocidad. Y a veces no hay tiempo de parar. Bueno, la vida nos lleva a una velocidad. Y esa velocidad a veces nos hace tomar caminos que no son los correctos, que no son los que deberíamos tomar. Pero bueno, decí conmigo, la velocidad de los caminos me trajeron hasta acá. Las buenas, las malas elecciones, la verdad que no importa mucho eso. O sea, que hayas tenido buenas o malas elecciones, no es que digo que no importa para despreciar lo que te ocurrió, pero la realidad es que no importa mucho porque si estás acá es porque empezaste a tomar conciencia de esas malas o buenas decisiones. Cuando digo acá no digo hoy acá, que por ahí sí, pero la realidad es que estoy hablando de cuando estás en Cristo, cuando decidís comenzar a caminar en la vida en Cristo, es que yo me di cuenta de que quizás no había tomado las decisiones que tenía que tomar porque la velocidad de la vida me llevó, o porque yo tomé malas decisiones y punto, también uno se tiene que hacer cargo, porque no preví que andando a determinada velocidad, quizás el camino se podía bifurcar en algún momento. El punto es que, decí conmigo, el punto es que estamos acá. Y no estamos acá ni para cuestionarnos, ni para culparnos, ni para avergonzarnos. Estamos acá para que la historia de los caminos elegidos no sea nuestro final. No tenés por qué vivir en un camino mal elegido para siempre. Ahí hay uno que festejó lo que acabo de decir. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Presenta claridad para que cuando hubo muchos malos caminos tomados, hubo
en nuestra vida una historia de malos caminos tomados y malos caminos transitados, la palabra de Dios trae claridad para no seguir tomando malas decisiones, para no seguir teniendo iniciativas equivocadas a la hora de tomar los caminos. La palabra de Dios viene y presenta una claridad, pero no claridad para ver y nada más, sino claridad para ver y comenzar a transitar o retomar. Ahora, nosotros tenemos la oportunidad mediante la palabra de que si erramos mucho, erramos poco, o no erramos, pero para no errarle, poder tener claridad para empezar a transitar un camino de verdad, un camino real, el camino trazado por Dios, el camino, decí conmigo, el camino que hoy necesitamos transitar. Porque si hoy, ahora sí es por hoy, si hoy vos estás acá y yo estoy acá, porque no es que yo predico y yo me la llevo de arriba, no. Si vos estás acá y yo estoy acá, es porque hay un camino diseñado por Dios para transitar a partir de hoy. A partir de que la palabra está, hay un a partir. Cada vez que la palabra habla, es porque el camino o toma una bifurcación o hay un llamado para caminar en un camino que nunca has transitado. Siempre el Señor, cuando alguien no está en el camino, lo llama al camino. Dios no va al camino del otro. Por eso esto de que Dios te va a bendecir la vida es un problema que nos ha traído siglos de no entendimiento de qué se trata el Evangelio. Porque Dios no va a tu camino. Dios te convoca a su camino para que transitemos ese camino. Dios bendice un solo camino, el de Él. En realidad no lo bendice, lo bendijo, pero como Dios es un eterno presente, lo sigue bendiciendo, porque es una bendición constante. Ahora, en ese camino no gobierna la velocidad de la vida. Ese camino está gobernado por la velocidad Dios. La velocidad Dios es la velocidad amor. Es la velocidad. Yo siempre que saludo a alguien para el cumpleaños, algunos van a decir, yo pensé que era original lo que me estaba diciendo. Bueno, después les digo algo original, pero hay algo específico que digo cuando, que este año lo puedas transitar a velocidad Dios. Porque es una velocidad certera, es una velocidad segura. Este camino tiene una velocidad crucero, es una velocidad que no te va a llevar más rápido de lo que podés ir, pero tampoco te va a llevar más lento de lo que debes ir. Es una velocidad exacta. Es una velocidad para prestarle atención, no al velocímetro, sino a quien indica cómo acelerar. Es la velocidad de Él. Es un camino que nos redime de cualquier otro camino. Por más corrupto, sucio, y aún por más reciente que haya sido ese camino sucio, ese camino corrupto que hayamos transitado, este camino automáticamente nos redime. Yo no sé qué hiciste hace 15 minutos. Bueno, después Dios me lo va a revelar y ya hablaremos. No. Yo no sé qué hiciste hace 15 minutos, hace 5, y no sé qué estás pensando de mí en este momento, así que dejá de pensarlo. Porque si lo dejás de pensar, Dios puede redimirte. En este camino se redime en tiempo real. ¿Qué es redimir? Rescatar. Se rescata a las personas de toda suciedad en tiempo real. ¿Y qué significa en tiempo real? Que es un camino de actualizaciones constantes. Dios no está mirando la foto del año pasado tuya y no está Dios tiene un camino de fotos que va sacando. O sea que Dios tiene la última foto. Si la última foto fue pensar mal del pastor, te la vas a arreglar con Dios y no conmigo. Jesús en la tierra se autodefinió como el camino. Si podés, tenés ganas y querés, decí conmigo el camino. Jesús se autodefinió como el camino. Él era el mapa, Él era las instrucciones, Él era el principio y Él era el fin. ¿Y por qué digo era? Porque ahora te vas a enterar por qué digo era.
Dios nos convoca a unir todos los caminos. ¿Transitaste varios caminos en la vida? ¿Sí? A ver, ¿quiénes transitaron varios caminos en la vida? Hay algunos que son re santos, anduvieron nada más desde que nacieron en el camino del Señor. Dios nos convoca a unir todos los caminos en el camino. Por eso cuando a veces yo escucho los caminos del Señor, no hay los caminos del Señor, es el camino, es un solo camino. O sea, no estamos hablando de un camino, estamos hablando de el camino. Porque si decimos un camino o los caminos del Señor, el Señor tiene un camino para tu vida. No, porque lo comparo con otros caminos. Los caminos del Señor, no existen los caminos, hay un solo camino. De hecho, la Escritura habla de una calle de oro. No dice que el cielo tiene calles de oro, habla de calle de oro. Él es esa calle de oro, Él es el camino. Dice Juan 14, 5 y 6. Venía hablando el Señor con Tomás y le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le dijo algo que ustedes se lo saben de memoria y me lo pueden decir hasta ustedes. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Cualquier concepto religioso, evangélico, pentecostal, bautista, hermano libre, del que vos quieras, que tengas de este fragmento de la Escritura, en este preciso momento tiene que caer de tu y de mi mente. Cualquier otro concepto que tengamos sobre esta Escritura, dijimos hace un rato, es a partir de, cada palabra de Dios es a partir del momento en que la palabra trae claridad, a partir de, empieza a transitar un nuevo camino. Para yo poder vivir en esas fotos actualizadas de Dios, yo necesito vivir en la actualización de la palabra. Si yo quiero procesar esto con algo que conozco, va a ser muy difícil que pueda vivir en la actualidad. Dios vive en una actualidad, Dios vive en una realidad. El tema no es que Dios viva, porque Dios ya sabe lo que vive, dónde está, cuál es su camino. El tema es que yo viva donde Dios vive. Y para vivir donde Dios vive, tengo que vivir en algo que se llama verdad presente, no verdad pasada. Entonces, todo lo que yo sepa acerca de algo que pueda parecer y sonar similar, lo tengo que anular automáticamente cuando aparece la palabra de Dios. Siempre y cuando consideres que estamos hablando de palabra de Dios. Cuando el Señor dice, yo soy el camino, es el lugar por donde se transita. O sea, yo soy el camino, si estamos hablando de un camino, por el camino se transita. Cuando dice y la verdad, está hablando de las instrucciones del camino. Por eso dijo yo soy el camino y enseguida dijo y la verdad, porque la verdad habla de instrucciones. Más adelante dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Todo camino tiene mandamientos. Máxima 60, mínima 40, kilómetro 328, Tandil a 350 kilómetros. Todo camino tiene mandamientos. Mantenga su derecha, no pase en la curva, ¿sí? Las líneas, ¿sí? Si mal no recuerdo, la línea doble amarilla no se puede pasar, ¿estamos bien? Entonces, son todos mandamientos. Vos decís, mira, me vengo a enterar los mandamientos de Dios. No son de Dios, pero es para que los grafiquemos. Cada camino tiene mandamientos. El Señor, a través de su verdad presente, tiene mandamientos. Entonces, cuando Él habla de que es la verdad, es una verdad continua. Esa palabra verdad tiene que dar una connotación de algo que es continuo, que es dinámico y continuo, que es constante. Constantemente esa verdad está hablando, dando instrucciones para transitar el camino. O sea que Él está diciendo, para transitar me tienen que escuchar la verdad. Ustedes pónganse en el contexto de donde lo dijo. Yo soy el camino. Mirá si vos no sabés nada de esto, nunca te enteraste de que hubo un Jesús en la tierra, y de repente yo me paro y te digo, yo soy el camino.
vos lo mínimo que vas a pensar, ¿qué hago? Lo tiro al piso y lo pisoteo, ¿o no? Porque es lo normal. Alguien normal diría, está diciendo que el camino. ¿El camino qué? Bueno, el camino se lo tira al piso y se lo pasa por encima. Entonces cuando él dijo yo soy el camino, y después tuvo que aclarar, pero también soy las instrucciones de ese camino. Y dice, y soy la vida. Para transitar un camino se necesitan las instrucciones, se necesita el camino primero. Se necesitan las instrucciones y se necesita el combustible. Cuando él se define como la vida, se está definiendo como el combustible para poder escuchar las instrucciones y transitar el camino. Por eso dice, y la vida. Y después dice, y nadie va al Padre si no es por mí. El Señor no dijo, hay un camino y después vemos qué pasa. No, Él dio un destino ahí. El destino del camino es el Padre. Pero no el Padre cuando nos vayamos al cielo. Ese es parte del destino. Porque si quedaría ahí el día que vos y yo conocimos al Señor, afuera, ya está. ¿Para qué más vamos a quedar acá en la tierra? A menos que uno tenga concepción de que Dios es un masoquista que nos quiere dejar sufriendo. Pero como todos sabemos que no es así, entonces debe haber algo más que nada más por transitar el camino que era Él, llegar al cielo. Porque sería automático, sería instantáneo. Cuando está hablando de este destino, no está hablando de irse al cielo, está hablando de un conocimiento del Padre. De ese camino, de ese destino está hablando. Todo el que transite este camino y siguiendo las instrucciones de la verdad, con el combustible que es la vida, va a este destino que es un conocimiento mayor del Padre. Es un camino que constantemente nos va llevando a un conocimiento mayor. Por eso cuando las personas dicen, yo ya conozco al Señor, es que no empezaron a transitar el camino. Porque en este camino, o creen que están en el final del camino, pero la realidad es que en este camino el conocimiento es paulatino, es constante y es paulatino, a medida que vamos conociendo las instrucciones. Por eso el Señor también se definió como la puerta de acceso al Padre. Yo soy la puerta, ¿se acuerdan? También Él dice, he puesto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar. No estamos hablando, y la religión evangélica pervirtió eso diciendo, Dios abre puertas. No existen las puertas. Es la puerta. Él es la puerta. Si vos estás en Él, cualquier situación que vos transites será conforme a la puerta que se abrió. No tengo que ir a abrir una puerta, yo tengo que empujar la puerta. Porque Él dice claramente, ¿cuántos han escuchado alguna vez a alguien, o alguien te ha dicho, empuja la puerta? ¿Alguien te lo ha dicho? Si la puerta se cierra, empujala y se abrirá. ¿O no? ¿Sí? Capaz que como te lo dijeron así, como te lo voy a decir ahora, no estás entendiendo bien. Empuja la puerta. Se abrirá. Ahora dice, yo soy el que abre y ninguno cierra. Y el que cierra y ninguno abre. O sea, ¿podemos empujar al Señor? Yo soy el que abre y ninguno cierra. Y el que cierra y ninguno abre. Por más que, ¿sabes qué está diciendo? Saquémosle el romanticismo. Por más que trates de abrir la puerta con tus medios, te vas a cansar, te vas a desgastar y no vas a lograr nada. Porque yo soy el que abre y ninguno cierra. Para poder estar en una puerta abierta, tenés que estar en mí. Seguir mis instrucciones y ahí vas a ver cómo la puerta que está abierta es el canal para poder transitar el camino. Porque ¿qué es un camino? Es un punto que lleva a un punto. Un camino es la puerta de acceso a un destino. Si vos pararías el camino, qué sé yo, estamos cerquita, de acá a Miramar, si vos lo pones parado y pones Miramar del otro lado, es lo mismo que tenerlo acostado, nada más que bueno, se complica abrir un... Pero es una puerta de acceso, un camino siempre es una puerta de acceso hacia un destino.
Porque vos para llegar a un destino tenés que transitar un camino. Y después copyright del versito que acabo de meter. Entonces el Señor está siendo claro. Un camino es una puerta de acceso a un destino. Y yo soy la puerta, yo soy el camino. Y se accede mediante mis instrucciones. Ahora bien, hasta la cruz, todo esto es teoría. Hasta la cruz, todo esto era teoría. Era impracticable que Jesús sea el camino. Él estaba hablando proféticamente, porque hasta la cruz solamente Él podía acceder al Padre. Hasta la cruz Él podía llegar al Padre por el camino que era Él mismo. Desde la cruz, ese camino quedó abierto. Decí conmigo, el camino está abierto para todo el que crea. Ahora, estamos hablando de creer algo así como, ay, que Dios existe. No, porque los demonios también creen y tiemblan. Esto ya lo hemos hablado y también lo dice la Escritura hace 2000 años, así que no inauguré nada. Dice, los demonios creen y tiemblan. O sea que no estamos hablando de creer que existe, que saber que existe. Nosotros, Señor, creo en ti. Y le mandamos ti, ¿viste? Porque se nos metió el poético. Señor, yo creo en vos. ¿Y qué es creo en vos? Que lo vas a hacer. Señor, creo en vos. Creo que existís. Y lo defendemos todo eso a capa y espada. Pero Dios no está hablando de ese creer. Ese creer es estar dispuesto a abandonar cualquier otro camino por este camino. Y no moverse de ahí. O sea, ese creer está hablando de someterme a la autoridad del camino. De eso está hablando creer. Creer, yo puedo creer que hay un camino, pero desde la óptica de Dios yo no creo hasta que no lo transito y obedezco las instrucciones. Pero te está diciendo que como Él es la vida, no es tan difícil. Por eso dice, mi yugo es fácil, ligera es mi carga. El problema es cuando lo transitamos en nosotros mismos o pretendemos vivir eso en nosotros mismos. Es imposible. Esa apertura, esa cruz, fusionó el camino con los que lo transitan. O sea que nosotros también pasamos a ser parte del camino. Decí conmigo, soy uno con el camino. Eso nos da la responsabilidad de entender que somos puertas de acceso al camino. Si bien Él es la puerta, estando en Él, somos un punto de acceso a esa puerta para que la gente acceda a ese camino. Como se fusionó, por eso este camino no fusionó con Él, por eso a la iglesia primitiva le decían los de El Camino. Pero no es que eran los del camino porque los del camino, no, ellos eran súbditos del camino. Eran los del camino porque el camino era el dueño de ellos. Por eso creer tiene que ver con elegir un dueño. Y me van a decir, un padre está bien, pero yo elijo quién me va a gobernar. ¿Qué camino me va a gobernar? Porque hasta la luz que soy, decí conmigo, la luz es hoy. No importa las luces anteriores. Las que tuve, si fueron más chicas, más grandes, tuve oscuridad, no vi nada nunca. Pero hasta hoy era una historia. Pero cuando yo veo a través de la palabra, yo ya me doy cuenta que puedo empezar a tomar iniciativas conforme no a todos los dueños que tuve, todos los caminos que tuve. Porque una vez que estamos arriba de un camino, el camino se hace dueño de nosotros. No es a través de los dueños que tuve que tiene que seguir mi vida. A partir de la luz yo puedo definir quién va a ser el camino que me va a gobernar. El camino tiene provisiones. Decirle al lado, ponete contento.
Así con el barbijo, decirle, ponete contento. Y a ver, bajate el barbijo, si te veo. No, no te bajes, no te bajes. Te veo la sonrisa. El camino tiene provisiones, decile. Bueno, algunos no les dijeron nada y no van a ser predicados en esta palabra. El camino este no necesita nada para ser transitado. No te necesita a vos y no me necesita a mí como ser humano. Nos necesita como personas metidas en el camino. Este camino tiene las provisiones justas y necesarias. Si has transitado algún camino, alguna ruta, te vas a dar cuenta que hay estaciones de servicio. En otras rutas, además de las estaciones de servicio, hay lugares de esparcimiento, hay lugares para comer, porque está previsto todo lo que pueda llegar a necesitar quien transite por esa ruta. Amados, está previsto. Si algo de lo que no está, de lo que está previsto, yo todavía no tuve acceso, es porque todavía no transité la parte del camino que habla de provisión. Pero está previsto. No te corras del camino para ir a buscar provisión, porque la provisión es la del camino. Es más, Dios no necesita ni nuestros dones, ni nuestros talentos, ni de lo que nosotros creemos, porque todo está provisto por Él. A veces nos vamos a creer que los dones son nuestros y se los prestamos a Dios. ¿No es porque hay gente que cree eso? Todo está provisto por Él. Si algo, por eso la Escritura dice todo es por gracia, porque todo está provisto en el camino. No es necesario ver el final del camino. Señor, muéstranos el camino, dijo Tomás. Eso es para alguien que no entendió todavía de qué se trata el Evangelio. Y qué bueno que estás acá, porque empezás a entender. Fíjate, Tomás le dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y el Señor no le dijo absolutamente nada de que Él le iba a mostrar el final. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy las instrucciones, yo soy el combustible, el destino final es el Padre, y calladito la boca y a transitar el camino. Nosotros que sepamos el final no significa que lo tengamos que ver. Dios ya avisó cuál es el final y Dios considera que vos y yo somos tan normales que le creemos. ¿Saben por qué considera que le creemos? Porque si el Hijo transitó el camino y le fue bien, Dios dice, ya saben que el Hijo transitó el camino, ya hubo uno que llegó, todos van a llegar y ellos, por causa de creer en mi Hijo, lo entienden. El camino no necesita que nosotros sepamos el final con los sentidos humanos, es saber que está. Amados, en un viaje que vos y yo hacemos, no vimos todo, no sabemos todo. Es el boleto y ya. Yo voy a viajar, saco un boleto y ya sé que voy a llegar. Tenés el boleto, dice Miami. Listo. A veces, amados, tenemos más fe en un boleto, un papel escrito, que en el Señor. Si el boleto dice Miami, yo no tengo en mi cabeza no entra en conflicto, ¿o sí? Uy, ¿por dónde irá este barco? ¿Por dónde irá este avión? ¿Por dónde estaremos yendo? ¿Estaremos bien en la ruta? No, no entra en conflicto, porque ya el boleto dice Miami. El boleto dice Miramar, el boleto dice Japón. Y yo viajo tranquilo y confiado de que voy a llegar. ¿Por qué? ¿Por qué? Deberíamos preguntarnos así, ¿por qué le tengo más fe a un boletito que lo... ¿Viste cuando dicen, no, pero la Biblia fue escrita por hombre? ¡El boleto que vos viajas también! ¿Por qué le tenemos más fe a un boletito que a la palabra de Dios? Si Él dice que el camino
es Él, es porque el camino es seguro, es confiable. Él sabe llegar, Él sabe cómo, cuándo, dónde. Él sabe librarnos de lo que nos tenga que librar, sabe extendernos la vida para que podamos transitar el camino hasta donde Él decidió que lo transitemos. Descarta todo diagnóstico que diga lo contrario. Pero para eso, para poder tener certeza, tenés que habitar en el camino. Desechando todo camino, porque si hay algo que nos genera incredulidad, incredulidad no es no creer, es creer en otros caminos. Si hay algo que nos genera esa incredulidad, es la confianza que tenemos en otros caminos. No necesitamos ver el camino completo para llegar. Decí conmigo, solo necesitamos seguir las instrucciones. Por eso la Escritura es clara. Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, el otro camino. Anden en el Espíritu, porque si andan en el Espíritu, están andando en la verdad y van a tener el combustible de la vida y van a andar a la velocidad Dios para transitar el camino hacia donde yo tengo planificado. El final del camino es el conocimiento pleno del Padre. Pero en el tránsito vamos teniendo conocimiento parcial. ¿Saben cuál es uno de los grandes problemas que tenemos quienes habitamos alguna vez una iglesia evangélica? Que no estamos dispuestos a renunciar a lo que me sé de memoria del camino. Si vos te sabías de memoria el camino de acá a Buenos Aires hace 30 años, hoy terminarías al costado de la ruta tirado en una banquina. Porque la ruta, decí conmigo, la ruta cambió. El camino cambió. Hoy es doble mano. Por donde antes transitaban autos, ahora hay una pared que divide para transitar otras cosas. Cambió. Si yo no estoy atento a las instrucciones del camino y me sé de memoria el camino, es muy probable que me pierda y no llegue al destino que el camino tiene definido. Por eso esto es con etapas parciales y escuchando constantemente lo que necesito escuchar. Porque nuestro fin en la tierra es conocer una medida del camino, un tránsito del camino y darlo a conocer para que podamos nosotros transitarlo, pero también dejar a las generaciones que vienen un camino transitado para que sepan por dónde transitar. Es dejar expresada una medida de Cristo, es dejar expresada una huella eterna en esta generación. En pocas palabras, hacer lo que nos corresponde, hacer nuestra parte y que el aire no sea aire, o sea, que no vivamos consumiendo aire, que entendamos que estamos acá para que un camino sea llevado al conocimiento pleno de esta generación. La fe es la que permite, es la que nos va a permitir transitar este camino sin ver el final. La fe nos va a permitir transitar. ¿Dónde está nuestro reposo? En saber, por medio de la fe, qué es el camino. Y ahí yo reposo. Reposamos en la confiabilidad del camino y en la exactitud de las instrucciones. Cuando yo estoy abierto a la palabra, yo reposo. Porque sé que cualquier bifurcación del camino yo la voy a escuchar y voy a poder doblar cuando sea necesario. El Espíritu siempre nos va a dar certeza de esa confiabilidad. Lo decís 6 veces y hablas en lengua. Las instrucciones del camino están escritas en un lenguaje imperceptible para el humano común y corriente.
las instrucciones del camino están escritas en lenguaje fe. Por eso es fundamental que nosotros escuchemos a esa fe y que cambiemos todo concepto o que entreguemos a la cruz y lo pasemos por ahí, todo concepto humanista de la fe. Porque el concepto humanista de la fe nos dice, espera que Dios te lo va a dar. Ese es el concepto humanista de la fe. El concepto humanista de la fe pone a la fe como si fuera esperanza, pero la fe no es esperanza. Tampoco es certeza de que algo Dios hará, es la certeza del camino, es la confiabilidad en el camino, es el decirle sí y amén a toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso solo se puede lograr por la fe. Si la fe dice, acá doble a la derecha y a la derecha hay un bosque, yo te garantizo que el bosque se va a abrir. Si la fe dice, es por acá el camino y hay un mar adelante, quédate tranquilo, que el mar se va a abrir. Mi función no es ver cómo se abre el mar, o orar a Dios para que se abra el mar. Mi función es obedecer a la fe y caminar en función de lo que esa fe me está diciendo que haga. Por eso tengo que renunciar a la fe humanista para poder vivir la fe del Hijo. Porque la fe del Hijo no es algo que Él va a hacer, es algo que Él ya hizo y me lo comunica al Espíritu. Es fundamental escuchar a la fe. La fe dice, el camino es seguro, perseverá. No, pero con todos los caminos que se me vienen a la cabeza todos los días. Amado, la fe dice, el camino es seguro, perseverá. Por la fe es que perseveramos en el camino. Perseverancia no es una cuestión de fuerza, es una cuestión de fe. Para perseverar, siempre que voy a perseverar en algo, tengo que definir en qué. Y en este caso estamos definiendo en qué. Porque a partir de ahí, la fe va a hablar. La fe va a hablar de dos maneras. O para decirnos venía el camino, o seguí en el camino y empezá a escucharme para transitarlo. Decí conmigo, oír a la fe. No a nuestra fe. A la fe es determinante para transitar el camino. El Espíritu siempre nos va a notificar y nos va a traducir lo que la fe quiere decirnos. Y no estén ahí, ¿qué es la fe? Cristo. La Escritura es clara. Autor y consumador de la fe. La hice yo, porque soy yo, y la consumé yo. Era imposible tener fe hasta la cruz, pero a partir de la cruz tuvimos la posibilidad de tener fe, porque Él se transformó en fe. Es Cristo, fe. Primer nombre, Cristo. Segundo nombre, fe. Él es la fe. No es que está Cristo y la fe. Hermano, tenga fe. Si te están pidiendo que tenga fe, es porque todavía no tenés a Cristo. Y si no tenés a Cristo, no podés tener fe. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Cuando alguien recién es alumbrado por el Señor, se le pide que crea. Y nada más. No hay que andar haciendo fuerza. ¿Cómo se cree? Nada. ¿Crees que yo soy el camino? Y sí. Bueno. Espera un cachito, que ahora me meto adentro tuyo. Y a partir de ahí empieza la fe a funcionar. Perseverar en el camino es elegir siempre ese camino. Es una elección cotidiana. Si la fe te dijo, este es el camino, amado, la fe no te va a dejar suelto y no te va a dejar tranquilo hasta que vos no termines, no vuelvas a definir lo que la fe ya definió. Porque acá no se trata de lo que definió la fe, acá se trata de lo que defino yo todos los días. Cuando escucho a la fe, tiene una voz muy potente y muy persuasiva. Que aunque no quieras, lo haces igual.
pero es escuchar a la fe. Cuando hay muchos pensamientos, cállate. Cállate camino 1, cállate camino 2, cállate camino 3, cállate camino 4. Porque recién lo dijimos, esto es un camino que se transita con la iniciativa de decir que no y decir que sí. Esto es todo no o todo sí. Pero es sí y no, sí y no, sí y no. Y vamos a una canción, sí y no, sí y no. O sea, es sí cuando tengo que decir que sí y no cuando tengo que decir que no. ¿Y cuando digo que sí y que no? Cuando la fe me está hablando. Por eso es un camino para no andar nervioso en este camino. Es un camino para andar escuchando. Hay momentos que hay que tomarse tiempo. ¿Viste cuando la Escritura dice tiempo de arrancar y tiempo de plantar? Tiempo de derribar, tiempo de construir. Hay que ver cuál es el tiempo, qué es lo que quiere hacer la fe en ese momento. Porque esa es la velocidad de Dios. ¿Querés conocer la velocidad de Dios? Andate a Eclesiastés 3. Todo tiene un tiempo. Esa es la velocidad de Dios. Cristo es el tiempo exacto de Dios. Cristo es la fe. Cuando escucho, sé cómo, cuándo y dónde transitar. Sé a qué decirle que sí y a qué decirle que no. De ahí a que yo haga lo que escuché, tiene que haber un momento. Porque yo para hacer algo, lo tengo que hacer. No sé si fue muy revelador lo que dije. Para hacer algo, lo tengo que hacer. Si yo quiero, estoy a dieta, y paso por la panadería, y veo las roscas, ¿cómo se llama? Las berlinesas con dulce de leche. Ay, me tenté. No, entraste a comprar, no hubo tentación. O sea, la berlinesa está ahí, pero vos la compraste. No es que la berlinesa salió y dijo, acá estoy, abrí la boca y se metió. No. Yo decido, decí conmigo, yo decido. ¿Oír o no? Dale, decilo, ayúdame a predicar, porque acá hay responsabilidad de todos. Yo decido oír o no a la fe. La fe me dice, hoy la berlinesa, no. Para otro tiempo. Cuando el camino está definido, amados, perseverancia en el camino es un trámite. Decí conmigo, camino definido, perseverancia es un trámite. Ahora, perseverancia no es resistencia, porque a veces creemos que perseverancia está... ¡Ay, la tentación! No es resistencia. Perseverancia es avance, es firmeza, es para caminar con la certeza de que está el camino definido, es para expresar una genética, la genética de Dios. Eso es perseverancia, es caminar con firmeza, avanzando. Pues nosotros no estamos esperando que el diablo se enoje y no. Amado, el infierno está desesperado por ver dónde hay creyentes. Y ahora vamos, en el final yo te voy a explicar. Está muy desesperado por ver creyentes. Está casi al borde de convertirse, Leo. No. Está desesperado por ver creyentes para ver dónde no estar. Pero personas que estén en el camino. Personas que estén en el camino. Porque en el camino no hay lugar para nada de las tinieblas. Y el mismo camino, cuando lo transito escuchando a la fe, atraerá a todo aquel que el camino necesita atraer. O sea que si tu familia, y lo descarto que es así, sé que es así, está determinada para que transite juntamente con vos el camino, es cuestión de tiempo y de tu perseverancia en el camino, porque el camino está atrayendo a esa familia. Desde el camino expresamos una genética y esa genética se va produciendo a medida que vamos obedeciendo, gestionando, actuando conforme a las instrucciones. La fe en el camino es la vacuna, amados, para no volver a nuestros caminos. La fe en el camino es la vacuna para no volver a nuestros caminos. Yo creo que la fe es la vacuna contra la pandemia de este siglo. Cuando digo este siglo no hablo del 2021, del siglo... Es la pandemia de este siglo, desde la cruz para acá.
Y en este tiempo, sí, en este tiempo actual, esta pandemia se profundizó. ¿Saben cómo se llama esta pandemia? Escapismo. Todo el mundo quiere escapar de la realidad. Por eso hay muchos caminos que aceptamos, por la tendencia humana a escapar de la realidad. Por eso hoy vos vas a ver que a los chiquitos los tienen horas y horas y horas. Y digo los tienen no porque los papás los tienen, sino porque los mismos juegos están para horas y horas y horas. Antes nosotros jugábamos jueguitos que empezaban y terminaban. Uy, llegué al final y ¿cuál era el logro? Di vuelta el juego, decíamos cuando éramos chicos. Ahora no tienen final. Ahora son infinitos los juegos. Eso es para distraer, para los niños, los adultos, no tan niños, escaparse. Vos ves los canales estos que tienen películas, series, no terminan más. El otro día, después de 20 años, nos quisimos poner a mirar una película con Sandra, estábamos buscando Lo que el viento se llevó, no la encontramos. Después quisimos encontrar Ben-Hur, pero aquella versión tampoco la encontramos. Así que bueno, vimos una ahí que estaba. Y Martes 13.1 tampoco no estaba. Y empezamos a buscar y era tremendo la cantidad de películas y series que había. Y había series que tenían 7, 8, 9 temporadas de 10 capítulos, de 50 capítulos cada una. Todo eso ¿en función de qué? De distraer, de escaparse. Porque las personas no tienen ganas de vivir la realidad en la que viven. Pero cuando estás en el camino, esa realidad que es la de Dios te absorbe. ¿Sabes por qué estás buscando cosas para hacer? Porque no hay reposo. Porque todavía no escuché a la fe hablarme del camino. No que no la tenés, no escuchaste. A la fe describiéndote el camino. Porque cuando escucho a la fe describiéndome el camino, yo no me quiero mover de ese camino. Y empiezo a tener todas las fotos como el celular. Y las veo todas. Y empiezo a tener claridad respecto a ese camino. Pero esta pandemia de escapismo nos hace salir corriendo hacia otros caminos. Yo busqué la palabra escapismo, realmente no sabía que había un escapismo bueno y un escapismo malo. Y tampoco sabía que era una patología psicológica, no lo sabía. Buscando escapismo, porque es una palabra que me vino a la cabeza, se me ocurrió investigar un poco. El hermano San Google me ayudó y encontré la definición y realmente lo consulté con alguien que está en el tema de la psicología, con un psicólogo y con alguien que está estudiando y también. Es una patología y está descrita así, es una estrategia de afrontamiento, o sea, de afrontar, que implica la tendencia a evadir el mundo real, buscando la ansiada seguridad y tranquilidad en un mundo de fantasía. Es un mecanismo de evitación que implica escapar de los conflictos, problemas y o responsabilidades cotidianas. Cada quien elige su método de escape preferido y se sumerge en el universo alternativo que ha creado a su medida, para evadir una realidad que le resulta agobiante y con la que no quiere lidiar. Nosotros habitamos, y ustedes se van a reír, pero también está dentro de esta patología, la generación Houdini. Hay un síndrome de Houdini. ¿Lo conocieron a Houdini? Fue el primer escapista de la historia. A Houdini lo metían adentro de jaulas, lo tiraban al fondo del mar y bueno, él no se sabe cómo hacía, con un chaleco de fuerza, todo, no sabe cómo hacía, pero él se terminaba escapando. Una vez le falló, se terminó Houdini.
Pero la psicología habla del síndrome de Houdini. Lo puntualizan quienes no quieren tomar responsabilidades. Y habitamos la generación con el síndrome de Houdini, porque el alma necesita y busca constantemente vías de escape. ¿Saben cuál es la función de las vías de escape? Retrasar mi conocimiento de Dios. Porque si yo retraso el conocimiento de Dios, retrasaré a una generación de que conozca a Dios. Eso es retrasar y aún correr a las personas del conocimiento de Dios. Si hay algo que tiene para ofrecer este sistema corrupto, son propuestas de escape, amados. Recién dijimos algunas. Y encima, en nosotros habita una memoria. Decid conmigo, tengo un cerebro que tiene una memoria. Y amado, esa memoria se conoce todas las vías de escape. Absolutamente todas. Porque la naturaleza adánica es escapista por naturaleza. Las tentaciones que hablábamos recién no son más que propuestas de escape. Eso es una tentación. Amado, el pecado, si podríamos definir el pecado, es una propuesta de escape. ¿De qué? De la realidad de Dios. El pecado es errar al blanco, es cerrar al camino. Es una propuesta de escaparme del camino. Las tentaciones, estas propuestas de escape, que el alma las sabe presentar hasta evangélicamente. Las propuestas de escape vienen hasta con versículos bíblicos, amados. Las propuestas de escape del alma son tremendamente decorativas, son agradables a los ojos. Por eso Adán y Eva fueron tentados por una propuesta de escape. Si comen de esto, serán como Dios. Propuesta de escape para no vivir en la realidad de Dios. Son propuestas hacia libertades aparentes. ¿Qué se le presentó a Adán y a Eva? Una propuesta hacia una libertad aparente. Se van a librar de Dios y van a ser como Dios. Esa fue la propuesta. Después terminaron más esclavos de lo que cualquier esclavitud podría haber generado. Siempre las propuestas de escape. Y esto quiero que lo anotes, lo sepas, lo incorpores, lo busques. No sé en qué minuto estamos, pero buscalo que hacia el final. Siempre las propuestas de escape van a presentar libertades aparentes al camino. Son alternativas a un camino que yo considero que es de esclavitud. Dios no me deja lo que quiero hacer. No, amado, Dios te está cuidando para que no hagas lo que querés hacer. Amados, que las urgencias que nos presenta el alma, estas propuestas de escape, no nos saquen de la prioridad que es el camino. ¿Dónde vas a darte cuenta que es una propuesta de escape? Porque siempre te van a llevar a un camino conocido. Las propuestas de escape son salidas hacia caminos conocidos. Amados, estamos en días muy turbulentos. Yo voy a decirte en los días que estamos. Estamos en días de un avance feroz, un avance voraz de las tinieblas para acallar la voz de Dios. Ese barbijo que tenés puesto es todo un símbolo de acallar la voz de Dios. Porque vos y yo somos instituciones puestas por Dios en la tierra. El matrimonio es institución puesta por Dios en la tierra. La familia es institución puesta por Dios en la tierra. La iglesia es institución puesta por Dios en la tierra para manifestarlo a Él. Hay una tremenda, y hasta ahora, digo hasta ahora porque no será por mucho tiempo más, eficaz estrategia de las tinieblas para que la voz de Dios sea acallada en estos días. Por eso, amado, amada, no te tomes nada personal. No te tomes nada personal. Los gobiernos no están en contra tuya.
todo está diseñado para callar la voz de Dios. O sea, que no te tome nada personal contra el que venga contra vos, sino que está contra Dios. Está todo planificado para acallar la voz de Dios. Porque cuando Dios habla, las tinieblas huyen. Toma esto como una palabra si querés. Y si aún no lo querés tomar como palabra, tomalo como un consejo de alguien que te ama. Aunque te conozca poco, te amo en el espíritu. No son tiempos de hablar mucho. No son tiempos de juzgar rápido. No son tiempos de actuar alocado. Son tiempos de estar concentrados en las instrucciones del camino. ¿Para qué voy a orar? Para escuchar a la fe. Que me diga que vayamos a 80. Que me diga que vayamos a 90. Que me diga que retroceda a 60. Que me diga que doble a la izquierda. Que me diga que doble a la derecha. Son tiempos de escuchar. No de actuar alocadamente. Es gestionar conforme a la fe. Los hijos que perseveran en el camino están definiendo la historia. Decid vos mismo, oh. Los hijos que perseveran en el camino están definiendo la historia. Porque, amados, estamos redefiniendo nuestra historia y la historia de nuestras generaciones. ¿Por qué redefiniendo nuestra historia? Porque acá pudo haber muchos caminos, pero hoy estoy entendiendo, teniendo claridad, redefiniendo mi historia. Porque cuando redefino mi historia, redefino la historia que estaba escrita por otros caminos acerca de las generaciones futuras. Los hijos que perseveran en el camino, estamos produciendo una medida que hará aparecer en la historia al Señor de la historia. Y para cerrar, quiero ir a Hebreos 10, 35 a 39. No hace falta que lo busque, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, no pierdan pues su confianza, porque ella les traerá una gran recompensa. Quiero decirte que Hebreos 10, 35 a 39 está escrito antes de Hebreos 11, 1. Y Hebreos 11 arranca con la fe. La Biblia no tiene versículos desde el original. La Biblia fue escrita toda una. El escritor a los hebreos no estaba pensando que alguien iba a cortar Hebreos 10, 39 y iba a empezar en Hebreos 11, 1. Él era todo uno. Entonces dice, no pierdan pues vuestra confianza, porque ella les traerá una gran recompensa. Ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él ha prometido. Acá no está hablando de algo que va a venir, está hablando de algo que ya tengo pero lo voy a recuperar. Porque si lees todo Hebreos 10, está hablando de las personas que tenían intenciones de retroceder del camino. Por causa de la persecución, por causa del sufrimiento, por causa de lo que Roma estaba haciendo con ellos. Tenían intenciones de retroceder. Entonces el escritor les tiene que decir, pues la escritura dice, pronto, muy pronto vendrá el que tiene que venir, no tardará. ¿Y saben que eso fue una realidad? Porque Él se manifestó en la historia, porque ellos perseveraron en el camino y Roma cayó. Eso fue una realidad temporal, porque la Escritura nos presenta una realidad temporal en base a algo eterno, y se va reinventando esa realidad temporal. Y también una realidad final, porque el que ha de venir es el Señor, a buscar a su iglesia. Qué bueno que podamos decir más amén a eso, porque nos olvidamos que eso va a pasar. Mi justo, dice el Señor, por la fe vivirá. Pero si se vuelve atrás, no estaré contento de él.
Pero no está diciendo que vas a volver atrás y que está enojado con vos o conmigo. Dice, y nosotros, decí conmigo, orémoslo juntos, orémoslo y declarémoslo juntos. Y nosotros no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación. Y vamos con más fuerza, sino de los que alcanzan la salvación porque tienen fe. Cuando los hijos aceptan el sacrificio que propone la perseverancia, que propone la fe, Cristo es elevado al Padre como un olor fragante. Cuando los hijos aceptan el sacrificio que propone la fe, que es no te desvíes del camino, salí de los sí, salí de los no que te proponen los caminos. Cuando los hijos perseveran en la fe, en ese sacrificio Cristo es elevado como un olor fragante al Padre, como una hermosa fragancia. ¿Y saben qué? El Padre es atraído por el olor del Hijo. Y ahí el Padre se da a conocer. Señor, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo inigualable que nos estás permitiendo vivir. Señor, que por las armas que nos has entregado a través del Hijo, que es la palabra de Dios, que es la fe, no solo resistamos en una actitud de defensa, sino que caminemos con firmeza hacia adelante. Porque sabemos que este camino es un camino que nos lleva, que nos impulsa y que nos da día a día mayor conocimiento del Padre. Si alguno en este lugar cayó, se equivocó de camino, hoy, Dios saca una nueva foto en su camino. Gracias, Señor, por tu actualización constante. Gracias porque constantemente nos renovás para que podamos permanecer en el camino, porque sabemos que es el combustible tu espíritu. Y por causa de ese combustible, nos ofrecemos como sacrificio para que tu olor, tu fragancia, sea olida y atraído por esa fragancia aparezcas en la historia. Señor, te convocamos a la historia. Será en tu momento, será en la manera que lo decidas. Pero sabemos que las muchas aguas no apagarán tu fuego. Tu fuego será manifiesto en la tierra a través de una generación perseverante, constante y determinada en tu camino.